Antes de comenzar el video quiero mostrarles esta foto que nos mandó Jalant HMX a través de Discord, donde podemos ver parte de su colección de las quintillizas con figuras de Banpresto, Taito, Sega y Good Smile de Miku y Nino. Y también podemos ver la figura de Mai Sakurajima de la línea Colorful. Muchas gracias por compartir y si quieren enviarnos una foto o video de su colección, no duden en hacerlo a través de las redes sociales que se encuentran en la descripción del video. Y sin nada más que agregar, comencemos. Mizugi 着てきたし。これなら余裕でしょ。 Hola, ¿qué tal y bienvenidos a Nippon House? El día de hoy estaremos reseñando la figura de Kitagawa Marin proveniente de la serie My Dress Up Darling o Sonobisuke Doll wa Koi wo Suru. Esta figura fue fabricada por Sega y se lanzó bajo la línea de figuras de premio Luminasta y su nombre oficial es Kitagawa Marin First Measurements. Salió el 25 de agosto del 2023, siendo la primera y hasta el momento única figura de premio que tenemos de Marin usando su característico bikini. No pude encontrar información concreta sobre quién estuvo a cargo del esculpido, pero probablemente fue Rico, quien también se encargó de hacer la anterior figura de Marin de la línea Luminasta, y que también estuvo a cargo de la figura escala 1:7 de Marin que sacó Aniplex. Como es una figura de premio, no contamos con un precio de lanzamiento fijo. La figura tiene una altura de 17.2 centímetros en la base, mientras que si incluimos la base, la figura está alcanzando los 18.2 centímetros de altura. Kitagawa Marin es la protagonista femenina de My Dress Up Darling. Ella es una chica que es una gran fan de las chicas mágicas y de los juegos eroge. Uno de sus pasatiempos favoritos es el cosplay, viéndolo como la forma definitiva de expresar el cariño hacia un personaje ficticio. Marin es alegre, extravagante, amable y aunque tiene un lado maduro, también es un poco torpe. Al principio de la historia se hace amiga de Goyo, quien se encargará de hacer los vestidos y trajes de Marin. Para la pose claramente se basaron en la escena donde Goyo le toma las medidas a Marin para la fabricación del cosplay de Shizuku, aunque diría que se basaron más en la versión del anime que en la del manga, puesto que en este último vemos cómo se quita el short apoyándose en el suelo, mientras que en la versión animada se lo quita mientras está de pie, dándonos una escena donde Marin hace la misma pose que la figura. El único detalle es que la escena no muestra la cara de Marin a cuadro, por lo que gracias a eso me imagino que el escultor tuvo una mayor libertad creativa al momento de elegir la expresión de la cara. La ropa que está usando es un bikini negro con un patrón de flores en la parte superior y unos shorts. Pasemos a reseñar la figura y como siempre comencemos primero por la cara, la cual debo de decir que me gustó mucho, desde la elección de la expresión hasta el esculpido final, que en general está muy bien esculpido y pintado. En definitiva me gustó más que la anterior figura que sacó Luminasta de Marin, aunque leyendo en foros encontré que el consenso general es que la cara no está muy bien realizada. En cuanto a los ojos en sí, me gustaron mucho la manera en que están pintados, aunque personalmente me hubiera gustado que hubieran elegido un tono un poco más brillante para que resaltaran más. Debajo de los ojos podemos ver que pintaron el rubor en su cara, el cual se ve muy bien. En cuanto a las cejas, a simple vista solo se puede ver una porque el cabello de Marin tapa parte de su frente, pero eso no quiere decir que la otra ceja no esté pintada, ya que si vemos debajo de su flequillo podemos alcanzar a verla. Tanto la nariz como la boca están bien modelados y no veo ningún problema o defecto que tenga que recalcar. Solamente quiero decir que tanto la boca como los dientes no son solo pintura, sino que están esculpidos. Un detalle que quiero recalcar son los piercings de las orejas, ya que en ocasiones, y más en figuras de premio, uno espera que omitan ciertos detalles que son muy pequeños o que no se alcanzan a ver, pero ese no fue el caso con esta figura, ya que en su oreja derecha, si observamos con atención, podemos ver el arete y los 3 piercings pequeños que usa Marin. Ahora pasemos al cabello, el cual me gustó bastante. Como Marin está en una pose que no presenta mucho movimiento, el cabello solamente va hacia abajo chocando con su brazo derecho. Quiero mencionar que el mechón de nuestro lado derecho enfrente de sus ojos se puede mover un poco. Estoy seguro que esto no fue intencional y seguramente fue un error, por lo que si movemos mucho la pieza puede lastimarse e incluso romperse. En cuanto al color me gustó mucho, se ve muy bien y me encantó cómo les quedó la transición de rubio a rosa en las puntas. Ahora pasemos al cuello, que a simple vista no se alcanza a ver mucho, pero está bien esculpido, y lo que más resalta es el collar negro que está bien esculpido y pintado, y como podemos ver no presenta ninguna transferencia de color con la piel. En cuanto al pendiente que está colgando del collar, como podemos ver está pintado tal cual como lo vimos en el anime.
Pasemos al top del bikini, el cual está muy bien esculpido y se pueden ver en la parte de atrás los nudos de la parte superior e inferior del top, los cuales se ven muy bien, pero no se alcanzan a apreciar mucho por culpa del cabello. Aunque en mi copia de la figura en el costado izquierdo del bikini podemos ver algunas rebabas que sobresalen. Son imperfecciones que si queremos podemos quitar, pero sigue siendo un defecto que a mi parecer debía mencionar, aunque debemos de recordar que no todas las imperfecciones que mencioné en este video estarán presentes en todas las copias de la figura. Pero lo que en verdad hace resaltar al bikini es el estupendo trabajo de pintado que hicieron. Como podemos ver, las flores están muy bien pintadas y detalladas, e incluso cerca de donde comienzan los tirantes podemos ver detalles en dorado. Pasemos al torso y como podemos ver esculpieron muy bien el cuerpo de Marin, alcanzándose a apreciar los huesos de las costillas o por ejemplo los músculos del abdomen, los cuales están muy bien definidos. Lo mismo aplica con el ombligo. Es aquí donde podemos volver a apreciar el excelente trabajo que se hizo en el esculpido. En cuanto a la espalda, no hay muchos detalles que comentar, sobre todo porque el cabello obstruye mucho la visibilidad. Pasemos a sus brazos y aquí tampoco hay mucho que criticar o resaltar, solo puedo decir que en general el trabajo de esculpido y pintado es bueno y no alcanzo a ver algún defecto o problema. Ahora vamos con las manos y para empezar quiero mencionar las pulseras que tiene en su muñeca, las cuales están bien pintadas y esculpidas, pudiendo ver claramente la diferencia entre ambos tipos de pulseras. Sus dedos también están muy bien esculpidos y pintados, pudiendo ver que sus uñas están pintadas de color rosa y los anillos de sus dedos índice también están muy bien hechos y no veo alguna transferencia de color entre los anillos y los dedos. Las manos dan la sensación de que en verdad están sosteniendo el short, dando una muy buena percepción de movimiento, como si en verdad se los estuviera quitando. Y es que las manos no quedan solamente flotando, sino que se apoyan en el short. Al principio pensé que era una sola pieza, pero investigando descubrí que las manos y los shorts son piezas separadas. Pasemos a la parte inferior de la figura y comencemos con el bikini, que en general está muy bien esculpido y pintado, y como podemos ver no hay alguna transferencia de color entre el bikini y la piel. Los nudos están bien hechos y esculpidos, pero mientras analizaba la figura encontré un problema, y es que los nudos se conectan al cuerpo principal a través de una clavija de plástico que está unida al bikini. El problema es que del lado izquierdo de Marin, si observamos cuidadosamente, podemos ver que el hoyo es un poco más grande de lo que debería, a diferencia del otro costado de Marin donde el agujero es más imperceptible. Pero ahora pasemos al short, el cual está muy bien pintado y me gustaron los detalles que le pusieron, como por ejemplo las rasgaduras que tiene, sobre todo la de la parte de atrás, donde podemos ver algunos hilos colgando de su pierna izquierda. Como curiosidad quiero mencionar que en la parte de enfrente del short en el anime tiene 4 rasgaduras, mientras que en la figura solo tiene 2. Las trabillas del short están bien esculpidas y pintadas y no alcanzo a percibir alguna transferencia de color entre estas y el cinturón. Y hablando de este último, me gustó cómo la punta hace una vuelta dándole una sensación de movimiento. También me gustó mucho el nivel de detalle que le pusieron a la hebilla. Pasemos a las piernas, las cuales están bien esculpidas y se alcanza a apreciar muy bien los huesos y músculos. Por ejemplo, como podemos ver, la pierna derecha de Marin está ligeramente doblada, lo que provoca que la rodilla resalte más que la de la pierna izquierda. En cuanto al pintado también es muy bueno y lo único que entre comillas podríamos criticar a las piernas son las líneas de unión, pero si están familiarizados con las figuras de premio sabrán que estas líneas siempre están presentes y son muy notorias justamente en las piernas, por lo que es un detalle que ya estoy acostumbrado a ver. Pasemos a los pies y lo que más me gustó fue el pintado de las uñas, que aunque sean detalles muy pequeños, el hecho de que se esfuercen en hacerlos es algo que siempre me agrada. En cuanto al esculpido, tanto los dedos como los huesos del tobillo están bien hechos y definidos, alcanzándose a percibir los detalles de cada parte. La figura se asegura la base a través de una clavija que tiene en su pie izquierdo, pero algo que se me hizo curioso es que su pie derecho nunca toca la base, sino que queda flotando, lo cual no sé si es algo bueno o malo, ya que por un lado al no apoyarse el pie se reduce el riesgo de transferencia de color, pero por otro lado siento que es más propensa a que pueda sufrir un daño por un movimiento brusco. Para terminar tenemos la base, la cual no es la típica base circular con la que la mayoría de las figuras de premio viene, sino que tenemos una base triangular que recrea el tatami del cuarto de Goyo, lo cual me encantó, ya que ayuda a darle a la figura una pequeña sensación de diorama recreándose la escena del anime. La base también cuenta con textura, lo que me agradó bastante, y lo único que podría criticarle es el tamaño, ya que siento que pudieron haberla hecho un poco más pequeña. Esta es una gran figura de Marin y la recomiendo, sobre todo para todos los fans del personaje. También hay que tomar en cuenta que al momento de grabación de este video, esta es la única figura de premio que tenemos de Marin portando su tan icónico bikini. Debemos de recordar que ya otras compañías han anunciado figuras a escala de Marin en bikini y obviamente van a ser mejores figuras, pero si no quieres gastar demasiado, esta figura de premio de Marin es la mejor alternativa que hay en el mercado.
Tanto el esculpido y el pintado de la figura son excelentes, siendo de las mejores figuras de premio que he visto. No quise compararla mucho con el lanzamiento anterior, ya que quise tratar esta figura como un lanzamiento independiente, pero si tuviera que compararlas diría que ambas son figuras excelentes, que nos presentan diferentes periodos del personaje. Personalmente me gusta más la cara de esta figura, pero debo de admitir que la anterior tiene más detalles, pero también eso pasó porque tenía su uniforme y se le podían ver ambas orejas, entre otras cosas. Diría que independientemente de cuál te gusta más, ambas figuras son muy buenas. Al momento de grabación de este video, esta figura es muy accesible, ya que se puede encontrar fácilmente en grupos de compraventa de Facebook o en páginas de figuras como Mandarake, y no se ha subido mucho de precio, por lo que si quieren añadir esta pieza a su colección, diría que es un buen momento para hacerlo. Pasemos a la comparativa de tamaño, y aquí la tenemos al lado de la anterior figura de Marin que lanzó Sega bajo su línea de figuras Luminasta, y también la tenemos al lado de la figura de Mitsuri Kanroji de la línea Kizuna no Sou fabricada por Banpresto. Ya para terminar, pasemos a revisar la caja. En la parte de enfrente tenemos un primer plano de la figura de Marin. En la parte superior tenemos el logo de Sega, mientras que debajo tenemos el logo de la línea Luminasta. En la parte inferior izquierda de la caja tenemos el nombre de la serie, de la línea, que es Luminasta, y el nombre oficial de la figura, que es Kitagawa Marin First Measurements. De este costado tenemos otra foto de la figura de Marin desde otra perspectiva, y como podemos ver tanto en la parte superior como inferior, tenemos un marco amarillo que adorna toda la caja. En la parte de atrás tenemos las típicas precauciones que ponen en las figuras, también tenemos las instrucciones de cómo montar la figura en la base, el contacto de Sega Price, la advertencia de que la pintura y el montado de la figura puede variar por la fabricación en masa y el logo de Aniplex. Y por último, de este lado tenemos una foto de la figura desde otro ángulo. Como podemos ver, para las fotos decidieron poner la figura en una mesa acompañada de maquillaje, brochas y otros cosméticos. Y eso sería todo en esta ocasión, muchas gracias por ver, si les gustó el video denle like y suscríbanse que eso nos ayuda bastante. Y antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal, Yurian, Chris y Luis por su apoyo. Ahora sí me despido, yo soy Dano, esto es Nippon House y los estaré viendo en el próximo video, hasta luego.